Oh, Kola. Saludos, amigo. Mi voz te llega desde muy lejos, no a través del espacio, sino a través del tiempo. Soy nube lenta, y mis inviernos son ya tantos que las arrugas de mi rostro cuentan más historias que las que mis labios podrían relatar en una sola noche. No te equivoques, aunque el susurro de mi memoria y la cadencia de este relato persigan el noble fin de acunarte hasta el umbral del sueño, no son meras fábulas para adormecer. Son, en esencia, fragmentos de mi propia existencia, el eco de una realidad que mis manos tocaron y mis ojos vieron. Una vida tan intensa que su verdad te anclará a este instante, manteniendo tu espíritu cautivo y tus sentidos en vilo. Ahí donde estás, en tu refugio de tiempos futuros, te pido que respires hondo. Siente la quietud de tu noche, la calidez que no depende de un fuego, el silencio que no esconde peligros. Aférrate a esa paz, pues voy a guiarte a un tiempo y un lugar donde la paz era un regalo del Gran Espíritu, Vakantanka, y nunca una certeza. El nombre que le dan a mi relato, porque no aguantarías ni un día en un campamento Sioux, puede sonar como un desafío, pero es la reflexión de un anciano. Es una invitación a que comprendas el abismo que separa tu mundo del mío. Imagina por un momento que el suelo que pisas no está cubierto por madera o piedra fabricada, sino por la madre tierra. Imagina que tu único techo es el cielo o la piel de búfalo de tu tipi, un refugio que era nuestro hogar, pero que se movía con nosotros, siguiendo el latido de las estaciones y el caminar de las manadas. La vida en las grandes llanuras, la vida de mi pueblo, no era una aventura de fin de semana. Era una danza constante con la creación. Una danza en la que cada paso debía ser firme y consciente. El viento que te arrulla esta noche, para nosotros era un mensajero. A veces traía el dulce olor de las flores de la pradera, y otras, el anuncio helado de una ventisca capaz de enterrar el mundo bajo un manto blanco de silencio y muerte. En esta noche, no busco impresionarte con relatos de batallas, aunque las hubo. Tampoco busco tu lástima por las dificultades, pues eran simplemente la vida. Mi propósito es que sientas, a través de mis palabras, la textura de nuestra existencia. Quiero que sientas en tu piel el frío del amanecer durante una vigilia, un frío que afilaba los sentidos y te hacía sentir vivo. Quiero que escuches el lenguaje del arroyo, el consejo del águila y la advertencia del coyote. En mi mundo, todo tenía un espíritu, todo hablaba a quien supiera escuchar. Las visiones que buscábamos en soledad no eran sueños vacíos, sino conversaciones con lo sagrado, mapas para el camino del alma. El respeto no venía de la sangre ni de las posesiones, sino de los actos. Se ganaba con el coraje para alimentar a tu gente, con la sabiduría para guiarla y con la generosidad para sostener al débil. Así que, mientras tu mente se desliza hacia el descanso, ábrele tu corazón a este viejo narrador. Permíteme llevarte de la mano a los días de mi juventud. Camina a mi lado, no como un extraño, sino como un invitado. Siente el pulso de un mundo que ya no existe, y quizás, solo quizás, entiendas la fortaleza que nace cuando no tienes más opción que ser fuerte. Para que entiendas por qué tu cuerpo y tu espíritu no soportarían esa vida, primero debes abandonar la comodidad de tus ideas. Olvida la noción del tiempo libre, del aburrimiento, del día dividido en horas de trabajo y horas de ocio. El ritmo de nuestros días no lo marcaba un reloj, sino la luz del sol y las necesidades de la tribu, el oyate. Viaja conmigo a mi juventud. Imagina que despiertas, no por el sonido de una alarma, sino por la primera luz grisácea que se filtra por la abertura del tipi. El aire es frío, tan frío que tu aliento forma una nube efímera frente a tu rostro. El fuego en el centro del hogar es ahora un lecho de brasas rojizas que desprenden un último y débil calor. El olor es a tierra, a humo y a la piel de los tuyos durmiendo a tu alrededor. No hay pereza. El primer deber era con los caballos, nuestros hermanos de 4 patas. Salir del calor relativo del tipi era un golpe para el cuerpo.
La escarcha cubría la hierba como un polvo de diamantes y el cuidado de los animales era una tarea que no admitía demora. Como joven, mi vida era un aprendizaje constante. Observaba a los mayores, no en un aula, sino en el campo. Aprendí a leer las huellas en el suelo, a entender si eran de un ciervo o de un explorador enemigo. Aprendí a tensar el arco, a sentir el equilibrio de la flecha, no disparando a dianas, sino a objetivos que significaban la diferencia entre el hambre y la abundancia. Pero la prueba central de nuestra existencia, el eje sobre el que giraba nuestro mundo, era la caza del búfalo, el gran Tathaka. No era un deporte, amigo mío, era un ritual sagrado. Recuerdo la tensión palpable en el campamento los días previos. Los guerreros y cazadores se purificaban en la cabaña de sudor, el inipi, cantando las canciones sagradas, pidiendo permiso y fuerza al espíritu del búfalo. Le prometíamos honrar su sacrificio, no desperdiciar nada de lo que nos ofrecía. Cuando los exploradores regresaban con la noticia, una corriente eléctrica recorría el campamento. Montábamos nuestros caballos más veloces, sintiendo el corazón latir al unísono con los cascos del animal. Ver la manada por primera vez era contemplar una fuerza de la naturaleza. Un mar oscuro y viviente que se extendía hasta el horizonte, su murmullo un trueno sordo que hacía vibrar la tierra bajo tus pies. La caza era una danza de caos controlado. Guiábamos a la manada hacia un desfiladero o la rodeábamos en una espiral de jinetes y polvo. El objetivo era uno solo, preciso. Acercarte lo suficiente para que tu flecha encontrara su marca. No había odio, solo un profundo y abrumador respeto. En el momento en que el espíritu del gran animal se liberaba, susurraba una oración de gracias. Era un intercambio de vida, solemne y necesario. Y tras el estruendo, llegaba el trabajo comunal. Las mujeres, verdaderas anclas de nuestra nación, se adueñaban de la escena con una habilidad que era pura poesía. La fortaleza que forjábamos en nuestra juventud no era para la gloria personal. Era para el oyate, para el pueblo. Cada prueba superada, cada búfalo cazado, era un hilo más que se tejía en el manto que protegía a nuestra gente. Pero llegaron tiempos en que ese manto fue puesto a prueba de una forma que nunca habíamos imaginado. Llegaron tiempos en que la mayor prueba de valor no era enfrentar a un oso pardo, sino a un futuro que se desvanecía. Para que entiendas esta lucha, no te hablaré de ejércitos ni de tratados rotos que para nosotros eran solo mentiras en papel. Te hablaré de un hombre. Un hombre cuyo nombre resonaba en las llanuras como un trueno lento y profundo, Tathaka Iyotake, el que ustedes llaman toro sentado. Él no nació para ser un gran jefe en el sentido que ustedes entienden. Nació en la tribu Ungpapa, y de joven fue conocido por su calma, su deliberación. No era impulsivo, sino reflexivo. Su valor en la batalla era legendario, sí, pero su verdadera fuerza no residía en su lanza, sino en su espíritu inquebrantable y en su profunda conexión con las tradiciones. Él veía lo que muchos al principio no quisieron ver. Veía a los hombres blancos, los Bashichu, no como simples visitantes, sino como una marea que amenazaba con ahogar nuestra existencia. No codiciaba sus bienes, su oro o sus máquinas. Comprendía que su avance no solo nos quitaría la tierra, sino que nos arrancaría el alma. Su lucha, por tanto, no era por el territorio. Era una lucha por la identidad. Era la lucha por el derecho a seguir rezándole a Bakantanka a nuestra manera, por el derecho a seguir al búfalo, por el derecho a criar a nuestros hijos bajo el cielo abierto, enseñándoles las viejas historias y las viejas sabidurías. Recuerdo a los ancianos hablar de él. Decían que su terquedad era como la de una montaña. Mientras otros líderes pensaban que la adaptación era el único camino para sobrevivir, Toro Sentado se negaba a caminar por el sendero del hombre blanco. No por odio, sino por una profunda convicción de que nuestro camino era sagrado y valía la pena preservarlo, incluso a costa de la propia vida.
Él no buscaba la guerra, sino que la guerra lo encontró a él. Su liderazgo era de naturaleza espiritual. Era un Vichasavakan, un hombre santo. Sus visiones eran poderosas y guiaban a su pueblo. Antes de la gran batalla en el río que ustedes llaman Little Bighorn, tuvo una visión. Vio soldados cayendo del cielo, de cabeza, en nuestro campamento. No lo interpretó como un llamado a la masacre, sino como una promesa de que, si defendíamos nuestro hogar, los espíritus estarían de nuestro lado. No era un general dirigiendo tropas, era un ancla espiritual manteniendo a su gente unida frente a la tormenta. Imagina la carga que pesaba sobre sus hombros. No era solo la de alimentar y proteger a su gente en el presente, sino la de cargar con el peso de nuestro pasado y la incertidumbre de nuestro futuro. Ver cómo las manadas de búfalos eran diezmadas no por necesidad, sino por deporte. Ver cómo las tierras sagradas eran profanadas en la búsqueda de un metal amarillo que para nosotros no tenía valor. Ver a su gente enfermar por males que no conocíamos y morir de hambre en las reservas, que no eran más que prisiones al aire libre. Su resistencia fue la de un río que se niega a cambiar su curso. Incluso cuando la derrota era inevitable, cuando fue forzado a vivir en la reserva, nunca se rindió en su corazón. Se convirtió en un símbolo. Un recordatorio viviente de lo que éramos. Se negó a que su espíritu fuera domesticado, del mismo modo que un águila se niega a vivir en una jaula. Su vida no es una historia de victorias y derrotas militares. Es la crónica de una lucha constante por preservar el alma de un pueblo. ¿Has escuchado sobre la fuerza del cuerpo y la resistencia del espíritu frente a un enemigo visible? Pero, ¿de dónde venía esa fuerza? ¿De dónde sacaba un hombre como Toro sentado la certeza para guiar a su pueblo? La respuesta no se encuentra en las llanuras de la tierra, sino en las praderas sin fin del alma. Para mi pueblo, el mundo que ustedes ven, el mundo de la roca, el árbol y el río, es solo la mitad de la realidad. Hay otro mundo, un mundo espiritual, que se entrelaza con el nuestro como el humo se entrelaza con el aire. No está arriba ni abajo, está aquí, ahora, siempre presente para quien sepa mirar. No se puede ver con los ojos, sino con el corazón. Y la puerta a ese mundo se abre a través del silencio, del sacrificio y de la visión. Nosotros lo llamamos Hamleceyapi, llorar por una visión. No es un acto que se tome a la ligera. Cuando un joven o una joven llegaba a una encrucijada en su vida, o cuando un guerrero necesitaba una guía, se preparaba para buscarla. Se purificaba el cuerpo y el espíritu. Luego, se alejaba del campamento, de toda voz humana, y ascendía a una colina sagrada, a un lugar solitario donde el cielo se sentía más cerca. Imagina estar allí. Solo. Sin comida, sin agua, sin más refugio que una manta delgada contra el viento. El primer día, tu cuerpo grita por lo que le falta. El segundo, tu mente se llena de ruido, de miedos, de dudas. Pero si perseveras, si aguantas, algo empieza a cambiar. El hambre se convierte en una extraña claridad. La sed, en una forma de oración. El silencio del mundo exterior permite que escuches el estruendo de tu propio espíritu. Y es entonces, en ese estado de vacío y apertura total, que el mundo sagrado puede hablarte. Una visión no es un sueño. Es más real que la roca bajo tus pies. Puede venir en la forma de un animal que te ofrece su sabiduría, un antepasado que te da un consejo, o una imagen simbólica cuyo significado desentrañarás durante el resto de tu vida. De mi propia búsqueda de visión no hablaré, pues es algo sagrado y personal. Pero te diré que de esa colina no desciende la misma persona que subió. Desciendes con un propósito, con un nombre, con una conexión que nunca se romperá. Eres un hilo con un lugar claro en el gran tejido de la creación.
Y así como teníamos lugares personales para la búsqueda espiritual, también existían lugares de poder comunal. Sitios donde la energía de la Madre Tierra y el Padre Cielo se concentraban. El más sagrado de estos es el círculo de piedra, el que ustedes llaman Medicine Wheel. Imagina una meseta barrida por el viento, cerca de la cima de una montaña. Allí, en el suelo, hay un círculo de piedras blancas. Esa conexión con el todo, con el misterio del círculo de piedra y la guía de una visión personal, no solo daba forma a nuestra alma. Daba forma a nuestra manera de vivir juntos. Moldeaba la forma en que nos gobernábamos. En tu mundo, hablas de la élite, de clases altas, de poder. Nosotros no teníamos esas palabras, porque no teníamos esas ideas. Nuestra estructura no era una pirámide con un jefe en la cima. Era, una vez más, un círculo. El círculo del Consejo de Ancianos. Sentarse en ese círculo, junto al fuego central del campamento para tomar las decisiones importantes, no era un derecho de nacimiento. No podía comprarse con caballos ni con pieles. Era un respeto que se ganaba, gota a gota, a lo largo de toda una vida de servicio. Era el resultado visible de un carácter invisible. Para que los demás escucharan tu voz con peso, debías haber demostrado 4 grandes virtudes. La primera era el valor, Bowacintanka. Pero no solo el coraje de enfrentar a un enemigo en la batalla. Era la fortaleza para levantarte cada día en el frío, para cazar cuando el hambre acechaba al campamento, para aguantar el dolor en silencio, para poner siempre la seguridad de los niños y los ancianos por delante de la tuya. Era la resistencia silenciosa del acantilado contra el viento. La segunda, y quizás la más importante, era la generosidad, Vakantognaka. Un hombre cuya voz era escuchada en el consejo era a menudo el más pobre del campamento en posesiones. Si cazaba un búfalo, su familia se quedaba con lo necesario y el resto se repartía entre viudas, huérfanos y aquellos que habían tenido menos suerte. Si tenía muchos caballos, los regalaba a quienes no los tenían. La verdadera riqueza no se medía por lo que acumulabas, sino por lo que dabas. Acumular era una señal de mezquindad, no de estatus. La tercera era la sabiduría, Boksape. La sabiduría que no viene de los libros, sino de haber vivido muchos inviernos. De haber observado la naturaleza, de haber escuchado más de lo que hablabas. Un anciano sabio sabía cuándo era el momento de moverse, cuando la tierra necesitaba descansar. Sabía resolver una disputa no con órdenes, sino con una historia que hacía que los dos bandos vieran la situación con otros ojos. Su consejo era buscado porque sus frutos habían alimentado al pueblo durante años. Y la cuarta era la integridad, Bawoola. Simplemente, ser un hombre de palabra. Que tus actos en la oscuridad fueran los mismos que tus actos bajo la luz del sol. Que tu vida fuera un ejemplo que los jóvenes quisieran seguir. Un hombre así no necesitaba alzar la voz, porque el peso de su vida hablaba por él. Cuando estos hombres, y a veces mujeres de gran sabiduría, se sentaban en consejo, no gobernaban. Deliberaban. No había votos. Se pasaba la pipa sagrada, la chanumpa, y cada uno hablaba sin ser interrumpido. Podían hablar durante días hasta que el camino a seguir se volviera claro para todos, hasta que se alcanzara un consenso. Se buscaba la armonía, no la victoria de una facción sobre otra. El jefe, el líder, no era un rey. No podía dar una orden y esperar que fuera obedecida ciegamente. Y así, el eco de mi voz comienza a apagarse, como los tambores al final de una ceremonia. Te he guiado por los senderos de mi memoria, por los días de mi juventud, cuando el cuerpo era fuerte y el espíritu aprendía a volar. Hemos sentido juntos el frío del amanecer y la emoción sagrada de la caza. Hemos caminado a la sombra de un gran líder como Tataka y Yotake, sintiendo el peso de un mundo que se desvanecía.
nos hemos asomado al borde del misterio, en la soledad de una colina de visión y en el centro de un círculo de piedra que une la tierra con las estrellas. Y nos hemos sentado en el círculo de los ancianos, donde el respeto era la única moneda y la sabiduría, el único poder. Ahora entiendes, quizás, por qué te dije que no aguantarías ni un día en mi mundo. No es una crítica a tu fuerza, sino un reconocimiento de la inmensa distancia que nos separa. Tu cuerpo no está acostumbrado a ese frío, tus músculos a esa exigencia, tu mente a ese tipo de silencio. Tu espíritu no ha sido entrenado para leer los susurros del viento o para encontrar consuelo en la soledad más absoluta. La vida de mi pueblo era una existencia de atención total. Cada momento exigía tu presencia. No podías permitirte el lujo de la distracción. El precio de un descuido podía ser la vida. Era una vida dura, sí, pero era una vida íntegra. Cada parte encajaba con la otra. La caza proveía comida y refugio. El refugio permitía descansar para la siguiente caza. La espiritualidad daba sentido a la lucha. Y el consejo de ancianos aseguraba que la armonía se mantuviera. Todo estaba conectado en el gran círculo de la existencia. Ahora, vuelve a ti. Siente de nuevo el peso de tu manta, la suavidad de tu almohada. Escucha el silencio de tu habitación. Un silencio seguro, predecible. Un silencio que no esconde el paso de un depredador ni la llegada de una ventisca. Es el silencio del confort, de la seguridad que mi pueblo rara vez conoció. La lucha de ustedes es diferente. No luchan contra el hambre o el frío, pero quizás luchan contra un vacío que nace de la desconexión. Contra el ruido constante que no deja espacio para escuchar la propia alma. Contra una soledad que se siente incluso en medio de una multitud. El cansancio que sientes al final de tu día es distinto al que sentía yo.